Buen día, mi nombre es Chayla Pinedo Murphy. Actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en Educación en la Universidad Tec Milenio. Y en esta parte, como la evidencia número 2 en la materia de ética y ciudadanía, vamos a realizar una entrevista a una experta en el área educativa. Buenos días, Miss Hazel. Muy buenos días, Nos Miss encontramos Chayla. en el Instituto Irlandés con la maestra Hazel Aguilar. Miss Hazel es la directora académica de secundaria en el instituto. Ella es licenciada en el área de ciencias con una maestría en el área educativa, profesora de ciencias y humanidades con más de 24 años de experiencia en el ámbito educativo y más de 15 años en el área administrativa. Ha trabajado en la institución manteniendo constante capacitación en las siguientes áreas: enfoque proactivo y anticipación a los problemas, familiarización con trastornos de conducta, talleres sobre inteligencia emocional, psicología positiva, habilidades directivas en la educación, entre muchas otras cosas. Muchas gracias, Miss Chayla. Bueno, vamos a iniciar con la entrevista del día de hoy. Empezando con la primera pregunta, Miss Hazel, ¿qué valores son necesarios para una ciudadanía ética? Bueno, cuando hablamos de ética siempre es bien importante resaltar que la ética es una herramienta que te debe de ayudar para tener un mejor desarrollo en la sociedad, una mejor convivencia, que se resalten los valores que ya tienen, que te ayuden a aumentar el nivel de bienestar y de vida de las personas. Entonces, tomando en cuenta todo esto, siento que los valores principales deben de ser el respeto, la empatía, la solidaridad, la honestidad y sobre todo ser muy generosos al momento de tratar a otras personas, tomando en cuenta que no siempre piensan o actúan como nosotros lo hacemos o queremos. Tanto en lo personal como en lo laboral, ¿no? Eso es algo que se lleva día a día, todos los días, ¿no? Exactamente, así es. Ok. ¿Cómo crees que se debe comportar una persona éticamente en la sociedad? Pues primero que nada, tiene que ser bien consciente de sus acciones y bien consciente de lo que hace y de lo que dice. Porque en medida de lo que tú haces o dices, afectas a otras personas. Entonces, si no eres consciente y no eres responsable de esa parte, pues es muy difícil que te des cuenta cómo intervienes en la vida o en la sociedad. Tomando esto, tienes que ser una persona respetuosa, tienes que ser una persona responsable, tienes que ser una persona que se ponga a veces en los zapatos de otro para poder entender por qué está haciendo lo que hace o por qué vive lo que vive. Una forma de que uno pueda ayudar a su comunidad a que rescate los valores, pues es dando un buen ejemplo también. Sí, tiene que ser congruente, ¿no? Que lo que sale de tu boca es lo que estás haciendo. No puedes decir soy una persona respetuosa y tratar a los demás, o sea, con la punta del pie. Tiene que haber una conexión entre las dos cosas. Exacto, sobre todo cuando trabajas en un área educativa. No le puedes hablar a un alumno de respeto cuando tú no respetas. No le puedes hablar a un alumno de empatía cuando tú no empatizas. Entonces, siento yo que cuando hablas de temas de ética en un área educativa, tiene una mayor responsabilidad y un mayor peso todavía social. Sí, porque siempre te están viendo, no eres el ejemplo dentro del aula. ¿Cuáles son los desafíos éticos que tú observas que se están presentando en el entorno actual donde vivimos? Bueno, son un montón. Son un montón y todo parte de que se han relajado mucho las normas morales. Desafortunadamente, ahorita estamos viviendo en una sociedad donde ambos padres han tenido que salir a ganarse el sustento. Entonces muchos de nuestros alumnos están creciendo solos y están creciendo con aparatos electrónicos, están creciendo con una vida digitalizada donde la información no tiene discriminación, o sea, todo está disponible al alcance y ellos no tienen el límite de... No, ellos no, y no tienen el criterio, que ese es otro de los desafíos. Estamos enfrentando nuevas generaciones que no tienen criterio y no tienen el razonamiento apropiado. Lo que le llamamos el sentido común ha ido desapareciendo poco a poco porque no quieren pensar para resolver un conflicto, lo quieren solucionar inmediatamente. Sí. O sea, quieren que todo sea todo rápido, que todo sea ya. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Pues de forma impulsiva. Por lo mismo, pues porque tienen ya el internet y todas las herramientas que pones cualquier cosa y rápido tienes la respuesta, y al tratar con las personas piensan que es igual y no es lo mismo. Y no es lo mismo. O sea, quieren pasar un contacto digitalizado a un contacto humano y es muy difícil. Que de hecho es uno de los principales problemas, los problemas de comunicación.
tienen la idea de lo que te quieren decir, pero no saben cómo decirlo. Por lo mismo, porque no lo piensan. Simplemente tienen la idea, quieren, pero no. Otro de los problemas bien graves ahorita en la ética es que se ha vuelto muy parcial. Es bueno para mí, pero no es bueno para ti. Sí. Yo lo puedo hacer, pero tú no lo puedes hacer. Sí, juzgan pues. O sea, una doble moral se ha estado manejando. Entonces, mientras esto no sea imparcial como debe ser la ética para todas las personas, para todas las culturas, va a seguir siendo un problema muy delicado. Así es. ¿Cómo influye la ética en la toma de decisiones a nivel personal y a nivel profesional? Híjola, tiene que ser muy responsable a la toma de decisiones, porque cuando tú tomas una decisión, inclusive aunque es a nivel personal, puedes afectar a otras personas con esa decisión. Cuando tú tienes un cargo o una responsabilidad donde otras personas dependen de ti y de las decisiones que tú tomes, pues ese nivel de responsabilidad se incrementa. Entonces, debes de tener mucho criterio, conocer muy bien el tema o conocer muy bien el conflicto al momento de pensar una decisión, ¿no? Las decisiones últimamente, como platicábamos en la pregunta anterior, se están haciendo muy arrebatadas, ¿no? Todo lo quieren hacer de inmediato para salir del conflicto. Y realmente siento yo que cualquier conflicto o situación, personal o social, la debes de pensar. Pensar, ver el contexto, ver posibles soluciones, analizar y crear un escenario para que puedas tú poder decir, esta es la decisión o la solución más viable. Porque de otra manera va circulando nada más, ¿no? Así es. Y hablando de los conflictos, ahorita que mencionaste, ¿nos podrías dar un ejemplo en cómo se ha presentado aquí en el colegio alguna situación de falta de ética con algún alumno o con algún profesor? Fíjate que me ha llamado mucho la atención que estas últimas generaciones, y no nada más en el instituto, ni tampoco nada más en el nivel secundaria, lo que es el plagio y la copia de trabajos es más fácil. Sí. O sea, lo piensa uno y imprimen para 3. Trabaja uno y sacan para 5. Sí, o lo sacan todo de internet, ponen la pregunta y nomás copy-paste. O sea, y no leen y no analizan lo que están haciendo. Ahora, se han creado muchas herramientas digitales como apoyo a trabajos y tareas, pero también están solapando este trabajo, y una de ellas es la inteligencia artificial. Tú le pones, hay programas de inteligencia artificial donde tú le pones el proyecto, le pones lo que tú quieres y te hace el trabajo. ¿Y qué haces tú? Lo imprimes y lo presentas. Inclusive hay inteligencia artificial que puede sobrepasar los programas que te miden el porcentaje de plagio, porque tú la inteligencia la programas. Entonces estás yendo sobre el sistema. ¿Y qué pasa con esto? Que estamos creando una sociedad que no tiene conciencia de lo que está haciendo. Y estamos creando alumnos, o estamos dejando que los alumnos pasen por la vida pensando que todo es fácil. Y al momento que llegas a un trabajo real, en un trabajo real no lo vas a sacar con la inteligencia artificial. No, y el problema es también que uno piensa, ay, pues él no aprendió nada. El problema es de él, no es cierto, porque esa falta de ética y esa falta de responsabilidad la lleva a todo su entorno. Entonces no es nomás la tarea de lo que no aprendió, es su manera de comportarse en general con los demás. Así es, porque va impactando de una forma u otra. Imagínate, ahorita ellos a veces escuchan la palabra plagio y lo ven como que, ¡ah, qué fea palabra! Es muy fuerte. Sí, es la palabra real, es la denominación. Porque si tú no te acostumbras a que copiar una tarea es algo que está mal, lo vas haciendo recurrentemente. Llegas a un trabajo, imagínate llegar a un área empresarial y robarte el proyecto de otra empresa. Porque aquí ya el plagio, ya el robo y todo eso, ya lleva connotaciones legales. No es que yo lo vi en internet de tal empresa y lo bajé y lo copié y lo apliqué aquí. No funciona así. Tiene derechos de autor, muchos de ellos están, ¿cómo se llaman? Patentados. Entonces, ya implica cosas legales. Entonces, si ellos a esta edad no aprenden que eso te puede llevar a un problema legal más adelante, que hay consecuencias. Exactamente. Como un niño se agarra un dulce que quiere y
y la mamá no toma acción y dice, "Ey, devuélvelo, no es tuyo", pues se le va a hacer más fácil después agarrar un juguete y después agarrar algo de alguien más, una computadora, un carro, y se va escalando. Pues si no hay un límite, siempre escala. ¿Y qué solución has podido implementar aquí ante el plagio, ante el robo de tareas, el copiarse los ejercicios o exámenes inclusive? No sé si has visto. Fíjate que lo primero que se tiene que hacer es hablar muy bien con tu equipo de trabajo. El personal docente es el que está directamente en el aula. ¿Qué es lo que pasa conmigo? A mí me llega toda la información de parte de los maestros de lo que está pasando en el aula y ya me toca a mí ir mediando con ellos y con los alumnos cómo está el conflicto. Pero primero que nada los maestros es investigar cómo se dieron las cosas. Y una vez que tengas bien el contexto de cómo se dieron las cosas, tienes que ser consciente al alumno de lo que está pasando. O sea, no nada más es una consecuencia, un castigo, una... Es por qué lo hizo. ¿Por qué lo hiciste? O sea, ¿qué te llevó a hacer esto? Y de repente a veces te das cuenta que el alumno realmente no tiene la intención o no tiene, ¿cómo te diré? Ese hábito, sino que simplemente se les hace fácil porque mi abuelita estuvo enferma, porque hubo un problema familiar, porque salimos de viaje, porque no me dio tiempo, porque estuvimos enfermos. Entonces, hay a veces algo detrás de eso que es lo que te hace que te orilles en esa situación, ¿no? Y otros lo hacen simplemente por flojera, ¿no? Entonces, hacerlo consciente. ¿Por qué lo hiciste? Ok. Después hacerlo consciente de por qué estuvo mal. Y después hacerlo reflexionar qué pudiste haber hecho. Sí. A lo mejor hubiera sido más fácil decirle al maestro, maestro, ¿puedo presentar el examen otro día? No estudié. Sí. No pude, no puedo. En vez de poner un pretexto. Exactamente, o irte a una medida ilegal, pudiendo solucionar el conflicto de otra manera. Y también una parte que se puede hacer con ellos y que se ha hecho aquí en la institución es traerles personas que constantemente les den diferentes pláticas que los hagan conscientes de cómo se está manejando la sociedad. Porque ellos nada más a veces ven el entorno chiquito de su escuela y de su casa y no se dan cuenta de cómo impacta. Entonces, cuando ellos les abres el panorama, nos llama mucho la atención que salen así como que, ¿cómo es posible? Hay más allá afuera. Sí, hay más allá afuera. Y maestra, pero ¿cómo es que este muchacho está en el consejo tutelar por robarse tal cosa? Sí, o sea, todo fue así. Y ha habido experiencias donde han entrevistado jóvenes que han pasado por la cárcel o por situaciones legales fuertes y dicen, es que yo empecé haciendo esto, copiando una tarea o robándome un libro o sacando un lápiz de la mochila, o sea, así empecé. Entonces ellos se quedan así como que robando un lápiz llegaste a robar un banco, pues sí. Se te crea un mal hábito, ¿no? Un mal hábito, exacto. Bueno, Miss Casel, hemos llegado al final de la entrevista. Te agradezco por tomarte el tiempo de responderme estas preguntas y de compartir las experiencias que han tenido aquí, ¿no? Los docentes en la escuela. He aprendido mucho sobre lo que mencionaste. Lo relaciono, lo he visto, ¿no?, de esos mismos ejemplos en otras personas y pues sí, como dices, es un impacto muy grande que tú piensas que ahorita no tiene consecuencias, pero se va formando el hábito de, y yo creo que todo empieza en casa, ¿no? Los valores que nos inculcan en casa son los pilares para lo que vas a hacer en un futuro. Hay que seguir practicando ese mismo hábito del respeto, de la ética, de ser honestos, de ser responsables con lo que tenemos que hacer como ciudadanos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Con muchísimo gusto, muchas gracias a ti, Michaela, que tengas muy bonito día. Gracias igualmente.